Saludos mi gente, Dios le bendiga a todos en esta noche. Por aquí estamos, como de costumbre, pues como siempre le damos la gloria y la honra al Señor y la gracia a ustedes como de costumbre, orando por nosotros. Nos escuchan por aquí por Facebook y también por la emisora radial cristiana, o sea, por la emisora cristiana Ministerio Radial. Y también usted puede suscribirse en nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo. Recuérdese que si a usted le interesa aprender de la Biblia con seguridad, por así decirlo, porque como siempre le hemos dicho, nunca le hemos prometido sabiduría humana, nunca le hemos prometido ningún tipo de preparación académica, ni de ninguna. Lo único que hacemos es buscar lo más profundo del en el corazón de Dios para saber qué es lo que Él quiere que el pueblo sepa. Especialmente Dios nos ha llamado a este ministerio para que no lo engañen a usted. Nosotros nos encargamos de buscar los trucos que le hacen las religiones a usted para engañarlo y mantenerlo bajo la maldición que usted y yo nacemos, y que por motivo de ignorancia, por así decirlo, de falso conocimiento o desconocimiento, de la forma que usted lo puede entender, pues por eso nosotros lamentablemente caemos en ese gancho de desperdiciar nuestra vida creyendo en que los gallos un día pondrán huevos, y con los huevos que pongan los gallos, pues así nosotros vamos a resolver nuestro problema. Le hago esta comparación para que usted vea lo difícil, para que usted vea el extremo de los engaños que utilizan las religiones con usted. Ese truco que le tienen a usted hecho, la zapata del engaño primero está en la idolatría, luego sigue diciendo que todos nacemos siendo hijos de Dios, cuando por naturaleza humana usted y yo somos enemigos acérrimos de Dios. Usted y yo, si el hombre nace con un espíritu que si pudiera matar a Dios, sacarlo de juego, así nace el Dios. Por eso existe el padre de la humanidad caída, el padre de la mentira. Por eso existe Satanás, porque Dios lo creó y él estaba con Dios. Él era una de las manos derechas. No sé hasta qué rango tan grande tenía este ser humano, y él quiso darle un golpe de estado. Entonces por ahí fue que el hombre cayó en la maldición. Y quiero repetirle hoy en día, esta noche, esa escena, para que usted se quede con eso en su cabeza, para que usted se quede con eso grabado, para que, quiero profundizar un poco en eso esta noche. Sabe que, como les repito de nuevo, para eso es que Dios nos ha llamado, para convencerlo a usted de la naturaleza que usted nace, que usted no nace siendo hijo de Dios. Y claramente la Biblia habla muy claro y dice que el hijo hace lo que ve al padre hacer. Y el mismo Jesús le dijo a los que lo escuchaban a él, a los que querían matarlo a él, a los que lo perseguían a él, le dijo: si ustedes obedecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad lo libertará. Y comenzó el dimes y direte, y Jesús ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 40 y algo por ahí, Jesús le dice claramente, y le dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, y las cosas que él hace, esas ustedes quieren hacer. ¿Entiende? Eso es. Y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un padre y se llama Abraham. Recuérdense que le dije que el pueblo de Israel, Dios lo formó para darse a conocer al hombre, porque el hombre no conocía a Dios. El hombre estaba perdido en la mano de Satanás después del pecado, y
Y Dios elige al pueblo de Israel para darse a conocer al hombre. Gloria a Dios. Y quiero repetir el capítulo 3 de Génesis. Aquí fue que ocurrió la desgracia de este mundo. Y entonces quiero que usted se grabe esto y quiero darle lo que Dios me dio. Génesis capítulo 3. Vamos a leer. Dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Subraya esa palabra, morirán, porque por ahí es que vamos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Subrayé eso también, del bien y del mal, porque ahí fue que apareció el mal. ¿Entiende? El hombre fue creado para conocer solamente el bien, para estar con Dios bien. Pero ahí fue que se le dio entrada al mal y ahí fue que Satanás estableció su reinado aquí en la tierra. Y dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos. Escuche bien. Se fue la inocencia. Y tomaron conciencia de su desnudez. Ya sabían que estaban desnudos. Ya sabían que tenían, usted me entiende, ya sabían que tenían sus partes y ya sabían que tenían un cuerpo, pero carnal ahí, ya, porque ya ellos, cuando ellos estaban cubiertos de Dios, cuando ellos estaban bajo la gracia de Dios, ellos no tenían que saber cómo estaban, porque ellos estaban bien. Pero aquí ya se dieron cuenta que perdieron esa desnudez. Que ellos se dieron cuenta fue cuando se cayeron de la gracia de Dios, que cayeron en esa desgracia que hoy estamos nosotros y mucha gente están pagando hoy día en esa desgracia, por ese día. Entonces dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, pero por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescarse, o sea, cuando empezó ya a atardecer, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, lo llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andaba por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Ahí ya usted se da cuenta de que el hombre tiene que esconderse de Dios para cometer el pecado, para hacer lo malo delante de Dios. Hay que hacerlo escondido y esa es la característica. Ya el hombre ya aquí sabe que no tiene ningún derecho de venir delante de Dios, ya tiene que escondérsele. Y viene y está vestido de hoja de higuera. Y vamos a ver en lo adelante cuando Dios lo viste. ¿Con qué lo viste? Que lo va a vestir con piel de animal. Para resolver ese problema, Dios dio la señal clara de que ese problema era con sangre que tenía que resolverse. ¿Por qué? Porque el hombre adquirió un ADN, el hombre se ligó. Se lo pongo más claro. Cuando usted tiene, por ejemplo, una raza de gallo, que yo era gallero, lamentablemente se lo digo, o de perro o de animales, usted guarda esos animales para que no se le apareen con otro, para conservar esa raza, ¿verdad que sí? Usted y yo nacimos con la raza de Dios, o sea, fuimos creados, Adán y Eva,
Adán y Eva fueron creados con la raza de Dios, con la sangre de Dios. Pero ya cuando se entra este apareamiento de la humanidad con Satanás, ya la sangre de Satanás entra en el hombre y la de Dios desaparece, porque Dios no tiene liga con el pecado hasta que no se llevara a cabo el sacrificio perfecto de Jesucristo el Señor, que se derramara esa sangre para que usted y yo pudiéramos hacernos en el mundo espiritual una transfusión de sangre, un cambio de sangre, un cambio de ADN, un cambio de herencia, un cambio de espíritu, un cambio de carácter. ¿Entiende? Eso se lo vamos a llevar bien clarito. Entonces dice, Dios le pregunta, ¿y quién te ha dicho que está desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, la mujer que me diste de compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, respondió la mujer. Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto doméstico como salvaje. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí está la enemistad entre la mujer y el diablo. Y dice, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás el calcañar. Ahí está la muerte de Jesucristo el Señor, que por la muerte de Jesucristo el Señor fue que vino la derrota de Satanás, porque la sangre de Jesucristo que se derramó para cubrir, para pagar ese pecado, porque el hombre y la mujer eran puros, eran creados a la imagen y semejanza de Dios, y como ese hombre puro fue que pecó, tenía que venir un hombre puro, y no había, nadie podía darse ese privilegio de ser puro, porque ahí ya el hombre estaba contaminado con el ADN de Satanás. Entonces, Jesucristo el Señor, ahí es que está esa profecía, se cumple en María, que iba a dar a luz un hijo, que ese hijo fue Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y por medio de esa muerte, usted y yo podemos reconciliarnos con Dios. ¿Entiende? Entonces dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Entiende? Eso, la mujer, el hombre no fue creado para eso. La mujer no fue creada para eso. La mujer no tenía que pasar por dolores cuando fuera a dar a luz. Por esa causa es que la mujer tiene que guayar esa yuca. ¡Ay, ay, ay! ¿Entiende? Y nosotros los hombres tenemos que guayar esa yuca. Allá nosotros no íbamos a tener que trabajar, nosotros íbamos a tener todo. Y nosotros íbamos a administrar las riquezas de este mundo, de este planeta que Dios nos creó a nosotros. Pero Adán se lo entregó a Satanás, y por eso que usted ve que Satanás es dueño de todas las cosas de este mundo, y por eso que usted ve la injusticia y la indiferencia y la desigualdad, que un solo hombre tiene el dinero que le toca a 1.000 millones de gente. ¿Entiende? Pero eso es por un tiempo, hasta que llegue el cumplimiento del día que Dios tiene predestinado para eso. Sigo leyendo. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Ahí está la cosa. Esta tierra es maldita. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos. O sea, se te van a dañar la cosecha y vas a tener que guayar la yuca. Y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora tú no tienes papá, ahora tú vas a tener que guayar esa yuca. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles, oiga, ropa de pieles
de pieles de animales, de los animales que había creado. Ahí mismo Dios sacrifica un animal para quitarle el cuero y vestirlo. El sacrificio de ese animal simbolizaba el sacrificio de Jesucristo el Señor, derramando esa sangre de ese animal, era que se iba a conseguir la cubierta. Entonces, por medio de la sangre de Jesucristo, usted y yo nos vestimos de nuevo con la santidad de Dios. Después de ahí, ¿entiende? Por eso es que le estamos sacando una cuenta clara, para que usted se aprenda esto de memoria y se salga del cuentecito ese que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios y que usted puede hacer lo que le da la gana y usted se va para el cielo. No, primero lo mandan para un purgatorio, ¿entiende? Entonces, ¿qué sentido tiene si usted y yo somos hijos de Dios? Entonces que tengamos que ir y que a un purgatorio a purgarnos. Al purgatorio serán los perros a quitarse la purga que tienen que ir. Gloria a Dios. Entonces, sigo diciendo, sigo leyendo. Dice, el ser humano ha llegado, ok, entonces dice, aquí está hablando con el hombre, entonces el hombre llamó a Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Oiga bien, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Escuche las consecuencias del pecado. Todo el mal que la humanidad está pasando viene por culpa de ese pecado. Escuche bien ahora lo que dice. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida. O sea, del árbol de la vida es el fruto del árbol de la eternidad. Que nosotros íbamos a ser eternos como Dios, pero ya no podemos ser eternos porque ya usted y yo estamos sucios. Ya después que Adán y Eva pecan, ya Adán y Eva perdieron sus privilegios y se lo entregaron al diablo. Entonces aquí es que viene el proceso que tiene que llevarse a cabo, que tiene que pagar el hombre justo, Jesucristo el Señor, para que usted y yo nos podamos reconciliar con el Señor de nuevo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, lo sacó. Usted no tiene derecho a nada aquí porque usted es un delincuente, usted es un desobediente, usted se va para allá. Pero Dios nunca apartó la misericordia de nosotros, de los seres humanos, porque Él conoce nuestras debilidades y nuestras limitaciones, que nosotros no somos nada. El diablo es que le ha hecho creer al hombre que es la gran pieza. Pero nosotros lo único que nos diferenciamos de los animales es que Dios nos concedió ese privilegio por su amor y su misericordia, nos hizo a su imagen y semejanza, o sea, nos dio un intelecto, nos dio un razonamiento. Usted y yo somos animales de dos patas, usted y yo somos los únicos animales que tenemos dos patas, pero con un razonamiento, con un intelecto. Usted y yo podemos tomar decisiones, usted y yo podemos elegir, usted y yo podemos pensar, podemos rechazar y podemos aceptar. Entonces, así mismo pasa con la salvación. Usted hace lo que usted quiera hacer, usted vive la vida que usted desee vivir, usted elige vivir como usted quiera. Usted elige disfrutar de todas las cosas de este mundo, como pasó con el rico y Lázaro, que usted lo puede ver eso y es posible que se lo vamos a leer. Pero vamos a tratar con profundidad este punto porque aquí es que Dios me ha puesto. Entonces mire lo que dice. Y lo expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra, para que guaye la yuca por desobediente, de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a querubines, le puso guardianes para que el hombre no se lo violara, y una espada ardiente que se movía por todos los lados. Si el hombre se metía por ahí, mocharle la cabeza, para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida.
El árbol de la vida. Ese árbol de la vida ahora se convirtió en Jesucristo, que usted y yo tenemos que comérnoslo ahora a Jesucristo. Y vamos a comérnoslo ahora que está sazonadito y bien gustoso. Porque cuando va a llegar un día que se lo van a tener que comer crudo. Se lo van a tener que comer crudo, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Vivo yo, dice Jesucristo, que ante mí toda lengua se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Entiende? Ahora cómaselo sazonadito y cómaselo con buen gusto ahora, porque se lo va a tener que comer crudo. Se lo va a tener que comer crudo. Con esa carne, tú ves ese plato feo de carne rojo, que la carne está rojita, cruda, mal cocinada. Así mismo se lo van a tener que comer a Jesucristo. Y hay un momento, estamos ya en camino a los momentos que Dios avisó y dice que vendrán tiempos en que el hombre buscará la muerte, que el hombre deseará morir y hasta la muerte va a huir de ello. La muerte lo va a desechar al hombre. ¿Sabe para qué? Para que sufran en carne viva, para que entiendan que Dios no puede ser burlado. Porque todos nosotros tenemos en nuestra conciencia, nosotros sabemos que existe el Dios verdadero, pero nosotros vivimos distraídos. Pero va a venir un momento y estamos camino para allá. Esta yuca va a haber que guayarla duro, ¿sabes? Esto no va a ser como un guayito de esos plásticos que se van a guayar, va a ser como un guayo de aluminio que se va a guayar esta yuca, ¿entiendes? Entonces, mire lo que dice. Bueno, ya terminé ahí, en ese capítulo. Ahí ya está todo consumado. Ahí fue que el hombre cayó. Ahí podemos ver que el hombre ya cayó, que el hombre desobedeció, que ahí entró el bien y el mal. Estábamos creados solamente para que existiera el bien, ¿verdad que sí? Entonces vamos a verlo ahí crudito, cómo se manifiestan las dos razas, ahora, por así decirlo, ¿cómo decirle? Los dos espíritus. Mire lo que dice. Ahí mismo sigue, Génesis capítulo 4. Dice, conoció Adán a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Escuche bien esto, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Aquí vamos a entender ahora esto. Aquí vemos las dos naturalezas. La caída, la que sigue los lineamientos de Satanás, que sigue la corriente de este mundo, el poderío de este mundo, la riqueza de este mundo, el disfrute de este mundo, que le lleva a Dios lo que es prácticamente la basura. Por eso fue que Dios no le aceptó. Por eso fue que Dios no le aceptó con agrado la ofrenda. Pero aquí bien vemos a Abel, que le lleva lo primogénito, que le lleva lo mejor, que le lleva lo que sirve a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que aquí hay dos tipos de hombres, aquí hay dos naturalezas, aquí hay dos hombres guiados, dirigidos, inspirados por los dos espíritus. Hay uno que cree en lo invisible, pero hay otro que cree en las cosas de este mundo, en las cosas que se ven, en las que se sienten y en la que puede tocar. Entonces, Abel entendió que en el reino de los cielos es que está la bendición, en las cosas invisibles, y le llevó, aparentemente, el hombre que no conoce estas cosas del mundo invisible, aparentemente dice como que se lo están robando, que se lo están desperdiciando. Y de eso es que Satanás se ha encargado para crear una mentalidad al hombre totalmente en contra de Dios, en contra de los principios, en contra de las bendiciones de Dios. ¿Entiende? Y por eso el hombre le gustan las cosas de este mundo. Aquí está claramente evidenciado ya ahí mismo, después que entró el bien y el mal. La caída de la raza humana. Por eso que estamos hablando hoy bajo el tema la caída de la raza humana. Entonces mire lo que dice.
Entonces el Señor le dijo a Abel, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hiciera lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si hace lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atropellarte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, tú tienes la opción, el pecado te va a visitar, pero tú eres que tiene que saber por cuál de los dos espíritus te va a dejar convencer, si por desobedecer a Dios o por obedecer a Dios. Entonces dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Ahí viene, lo mató. ¿Por qué lo mató? Por la envidia, por el espíritu de Satanás que había entrado en él, que creía en las cosas de este mundo. Por eso fue que le dije anterior que Jesucristo le dijo a ellos, a los que perseguían a Jesús, que le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Porque el diablo ha sido homicida desde el principio y las obras de su padre ustedes la quieren hacer. ¿Por qué? Porque los que perseguían a Jesús, que fueron los que mataron a Jesús, pues esos son los enemigos de Dios. Esos son los inspirados por el diablo. ¿Entiendes? Entonces ellos dicen, un padre tenemos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, no, si ustedes fueran, si Abraham fuera su padre, ustedes fueran mis amigos, porque Abraham y yo somos amigos. ¿Entiendes? Pero él le dijo, claro, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros nacemos así. Nosotros nacemos lamentablemente con esa naturaleza que el padre de la humanidad es el diablo. Por eso fue que Cristo vino y murió en la cruz de Calvario. ¿Entiendes? Entonces, mire. Y el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. Oiga, quedarás bajo la maldición de la tierra. ¿Entiendes? Acuérdese que Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y que decidió, que usted lo vio, que claro, que es un criminal, que es un pecador, que es un enemigo de Dios, le dijo, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultive la tierra no te dará su fruto, y en el mundo será un fugitivo y un errante. Oiga, cuando cultive la tierra, aquí está el hombre en miseria. ¿Entiende? Porque perdió el privilegio en maldición. Y dice a Caín, este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Caín al Señor, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Y le dijo el Señor, no será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Escuche bien eso. Para que usted vea lo que es el asunto espiritual. Mire, Caín acaba de matar a su hermano. Y él le dice a Dios que es mejor que tú me quites la vida, porque ahora que yo lo que soy es una pelota de jugar ping-pong, porque todo el mundo va a jugar pelota conmigo. Y le dijo Dios, no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Usted y yo no estamos supuestos a matar a nadie. Usted y yo no estamos a agredir a nadie. El segundo y gran mandamiento es que usted y yo tenemos que amarnos como nos amamos nosotros mismos. Así tenemos que amar al prójimo. ¿Entiende? Así es que es bueno que usted sepa eso. Bien. Pues vamos a seguir entonces. Vamos a seguir para que usted vea esa fuerza, eso que lo lleva a usted, para que usted vea la diferencia que hay entre después de la caída, que el hombre pasó absolutamente a ser Satanás, su gobernador, su dueño y señor, y la condición para reconciliarnos tiene que ser con el arrepentimiento por medio de la sangre de Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Entonces, le voy a hablar un poquito de un hombre que era religioso.
que creía en una cosa que le habían enseñado, como dice mucha gente, no, yo soy de X religión, pero aquí no se trata de religión, aquí se trata de una relación que Dios quiere convivir, Dios quiere vivir dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Entiende? Para eso fue que usted y yo fuimos creados, pero hay una condición para conseguir eso de nuevo. ¿Entiende? Entonces le voy a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que amaba a Dios, amaba lo que él creía y era fiel a lo que él creía, pero estaba equivocado. Un día, camino a Damasco, se le apareció el Señor, porque el Señor reconoce las intenciones del corazón. Usted que está ahí escuchando, que usted tantas veces nos ha escuchado a nosotros, Dios lo está llamando a usted y Dios le está diciendo a usted, escucha la verdad para que salga del error, para que salga del error. Entonces mire, por ejemplo, mire el apóstol Pablo, de la persona que le voy a hablar algo en el tiempo que me dé. Mire lo que dice en Hechos capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas, muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este hombre se llamaba Saulo en su vida anterior, antes de venir a Cristo. Dios hasta no cambia el nombre. Dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oiga, se lo voy a repetir para que usted lo escuche. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco. Vino y le pidió carta, le pidió una autorización para él ir a maltratar a los discípulos del Señor. Y le dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, yendo por el camino a llevar eso, a pelear por la religión. Porque el que tiene a Jesucristo no pelea. El que tiene a Jesucristo no discute. El que tiene a Jesucristo, la Biblia dice que el que es de Dios, su palabra escucha. Por la palabra de Dios no se discute. ¿Entiende? Cuando usted tiene a Jesucristo, el Señor, eso quiere decir que usted ha recibido el Espíritu Santo y en usted se manifiesta el cambio que produce cuando usted y yo expulsamos por medio de la sangre de Cristo ese espíritu, ese carácter, ese diablo que usted y yo nacemos con él dentro. Entonces viene y entra el Espíritu Santo y usted y yo comenzamos a ser una persona totalmente diferente. ¿Entiende? Este era un criminal y él creía que estaba en la verdadera. Entonces mire cómo dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es el Señor, escuche bien esto. Él iba a buscar cartas donde el sacerdote para ir a perseguir y a meter preso a los que le estuvieran sirviendo a Jesucristo el Señor. Y mire cómo dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Hay una diferencia muy grande de usted defender una religión, que los que saben de religión, o sea, lo que defienden las religiones, se caracterizan, tienen un común denominador, que no leen la Biblia, no saben leer la Biblia, repiten vanas repeticiones, cuentan bolitas para hablar con Dios de un llamado rosario, creen, por ejemplo, en la Virgen María, pero en una Virgen María que te fabrican una estatua y te dicen: ese diablo, te voy a fabricar ese diablo y te lo voy a bautizar como María, para que tú creas en ello. Pero no te enseñan los principios de María, no te enseñan por qué María tuvo el privilegio de ser la grandiosísima mujer que fue en aquel tiempo, porque llevó a cabo por su integridad delante de Dios. Entonces la ironía es que las que creen en María, especialmente las hembras, voy a empezar por nosotros los varones. Los que creen en María tienen más de una mujer, en su inmensa mayoría.
Los que creen en María viven guayando la yuca con el guiri guiri, bailando, jugando, bebiendo ron, andan armados con pistola. ¿Para qué andan con pistola? Si a alguien se le espanta, lo matan. Entonces las hembras que creen en María, entonces María era una mujer santa, pero hoy ellas son chapeadoras en su inmensa mayoría. Hoy tienen, andan sin ropa, no se casan y tienen 50 hombres. ¿Por qué? Porque usted que le han puesto, le tienen un disfraz de una religión, ¿entiende? Porque si a usted le enseñaran, le contaran la vida de María, le enseñaran a usted que los principios de María son los principios que debe de tener la mujer, que por eso fue que ella tuvo el privilegio de ser la mujer más grande de la historia de la humanidad después de Eva, porque Eva fue primero, ¿entiende? Aunque Eva falló y cosas, pero Eva fue primero. Usted ve, cada quien en su lugar. Eva fue más santa que María. Sí, Eva fue más santa que María porque Eva fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Eva fue la primicia, lo primero de Dios. Así como Jesucristo es el primogénito de los muertos, pues así mismo fue Eva la primera, ¿te entiendes? Y eso es un poquito complicado para juzgarlo ahí. Pero vamos a olvidarnos de Eva, vámonos a María, que es la que está haciendo, la que están usando para engañarlo a usted. Entonces a usted vienen y le hacen un muñeco y le dicen, esa es María. Mire, la fotografía se inventó, la primera vez fue en el 1826, o sea, 1800 años después que el hijo de María se había ido después de esta tierra. Oiga eso. Entonces a usted vienen y le fabrican un muñeco, un hijo de Machepa, que no se sabe ni quién es, pero le ponen el nombre de María para engañarlo. Recuerde que nosotros estamos aquí para que no te engañen. Es para eso que nosotros estamos aquí. Si usted quiere aprender de la Biblia, quédese aquí y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, para que aprenda la Biblia con principio y con realeza. ¿Entiende? Vamos a seguir con el hombre. Dice, Jesús le pregunta, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Está chocando con la pared, él le dijo Jesús a Pablo. Y le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted ve, aquí el hombre está actuando diferente. Porque lamentablemente hasta que Dios no nos estrella a nosotros contra la pared, contra el piso, que tiene que patear, no tiene que permitir que el diablo nos lleve, el hombre no se quiere reconciliar con Cristo. Después que ya viene aquí y está ciego, está tumbado de un caballo, se está revolcando en el piso, ¿qué quieres que haga? Ahora cambió. Y dice, y le dijo, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, él hizo lo que hizo, entonces sigue. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, se quedaron asombrados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, no vieron a nadie. Y eso es bueno no vieron a nadie, porque a Dios no se le hace imagen. A Dios no se le hace imagen. Todo esto lo vamos a ver, lo tengo listo para entregárselo. Cuando Dios elige el pueblo de Israel, lo elige y de un solo hombre con una mujer forma la ciudad, ese pueblo. Después dice que lo va a llevar a Egipto para darse a conocer con el pueblo de Egipto, para sacarlo con mano poderosa. Después, cuando saca al pueblo de Egipto, lo trae camino en el desierto, llama a Dios al hombre, al líder que Dios ha llamado, lo llama para que suban al monte. Y le habla a ese hombre por medio del fuego, por medio de una nube espesa, de ninguna figura. Le habla en el aire, en el fuego. ¿Para qué? Para que no se hagan ídolos. Pero a usted le hacen un muñeco. Yo recuerdo una historia que había un hombre que fabricaba los muñecos eso en Mamey, y le fueron a buscar un San Lázaro, creo que era.
Y dice, yo no conozco ese. Ah, no, pero espérese. Y fueron y le puso San Lázaro a un muñeco que tenía fabricado, cualquiera ahí, porque ellos no son ninguno, ellos no son nadie. Eso ni basura es. Eso ni basura, porque si fuera basura no fuera nada. Eso es lo que son diablos escondidos detrás de muñecos, esos son espíritus inmundos que se esconden ahí detrás de esos diablos, de esos muñecos. Y hizo así y le puso el nombre de que ella andaba buscando. Ah, míralo aquí lo tiene. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe qué cosa tan terrible es eso? Es terrible. Entonces, mire lo que está pasando. El hombre que defendía la religión, y aquí luego ya entonces Jesucristo viene y le dice, vamos a hablar ahora. Entonces, mire. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie, porque aquí a Dios no se ve, Dios se siente, ¿entiende? Y Dios produce cambio por medio del Espíritu Santo cuando usted lo conoce, ¿entiende? Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía, ahí estaba ciego, ¿entiendes? Para que supiera, porque hasta que Dios no nos hace cosas así, nadie quiere escuchar a Dios. Y nosotros vivimos nuestra vida como nos dé la gana. Este era un delincuente que apresaba, participó en la muerte de Esteban, un mártir, un hombre que le servía a Jesús. Pero usted y yo, nosotros hacemos de todo. Nosotros tenemos 10 mujeres, tenemos 10 hombres, robamos, matamos, murmuramos, chismeamos, hablamos mentiras y hacemos de todo, pero somos hijos de Dios. Soñar es gratis. Soñar es gratis. Mire lo que dice. Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, aquí está el toro amarrado por los cuernos. Así que Dios tiene que hacernos nosotros. Ojalá que usted venga mansamente. Llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. Y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, te ha visto a ti, ya yo se lo presenté a él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Lo tengo ciego por toro y por guapo, lo tengo ciego ahora para que sepa que va a tener que enfrentarse conmigo. Y así vienen días, dice la Biblia, que hay días que el hombre va a buscar la muerte y ni la muerte le va a hacer caso, ni la muerte lo van a complacer, para que se chupen ese cajuí, para que se coman ese aguacate, para que el hombre entienda que de Dios no se pueden burlar. Todo el que está rechazando la palabra de Dios y vive perdido en sus pecados, va a tener que chuparse ese cajuí. Entonces, mira lo que dice. Entonces Ananías respondió, oiga bien eso. Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Oiga, a tus santos. En otras palabras, yo he escuchado que ese es un religioso que mata a todo el mundo, a todo el que te sirve a ti. Y mire cómo le pregunta, le dice Jesús. Y mira, él sigue diciendo, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, porque están enllavados los religiosos. Así que hacen hoy. ¿Usted cree que eso no es una costumbre? ¿Por qué que yo le he dicho todo el tiempo a ustedes que aprovechen que aparecemos pocos, que le decimos estas cosas? Porque por eso le he dicho que yo no tengo nada con la justicia, ni sufro de nada, para si un día a mí me toca que me hagan lo que ellos están acostumbrados a hacer. Sí, ustedes sepan, porque le van a decir, no, lo agarraron por esto y por esto. Y dicen, ustedes ven, por eso es que yo no creo en los evangélicos. Te lo estoy diciendo, pues yo los conozco a ellos, los criminales. Búsquese ahí en el internet para que usted vea el papa de Hitler, el que era cómplice de Hitler, el criminal que mató 13 millones de personas, entre ellos 7 millones de
de judíos. Y ese sacaba a los delincuentes criminales y los sacaba para allá, con pasaporte del Vaticano, ¿entiendes? Con pasaporte diplomático para que nadie lo tocara, la enllavadura. Eso, ¿qué es lo que está diciendo? Mire aquí, dice, y aún que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invocan tu nombre, ¿entiendes? Todo en contra de Jesús. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, yo lo cogí ahora, anda a ver que está mansito. Ese peje ya se tragó el anzuelo. Y dice, el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Los gentiles somos nosotros los que no somos judíos. Y por eso fue que el apóstol Pablo visitó a toda Asia y toda Europa y Roma. Y guayó su yuca, le dieron sus pecosones, le dieron sus palos, le hicieron de todo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Caín? Cuando él le dijo, ahora me van a agarrar y yo voy a hacer la pelota de ping-pong. Y Dios le dijo, todo el que tocare a Caín va a pagar 7 veces el castigo. El apóstol Pablo tuvo que guayar esa yuca, le dieron su pela y lo amarraron y le hacían de todo a él. ¿Por qué? Porque a Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces mire cómo sigue diciendo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo lo voy a enseñar a él cómo es lo que él le está haciendo a los siervos míos. Yo lo voy a enseñar a él cómo es que se pasa eso. Y mira lo que dice. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí hay otro tema de una vez. Fue bautizado el criminal que perseguía a los siervos de Jesucristo, fue bautizado. Así que las gotitas de agua esa que le echan a usted por la cabeza, esos mentirosos, olvídese de eso. Eso lo único que hacen es que le daña el pelo, que se lo pone hediondo a agua, hediondo a sucio si usted no se lo ha lavado. Así que olvídese de eso, de las gotitas de agua. Se lo voy a leer para que usted lo escuche de nuevo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fue bautizado un hombre viejo, criminal. Ese participó en la muerte de Esteban. Un siervo de Jesucristo. Entonces, se lo voy a dejar hasta ahí porque ya usted más o menos usted tiene la idea de lo que yo quiero entrar. Entonces, mire ahora, ese hombre, le voy a hablar ahora de la carta de ese hombre a los romanos. Mire lo que dice él. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Acuérdense que le estamos hablando ahora de la caída de la raza humana. Ahí fue que entró el bien y el mal. Ahí fue que vimos a Caín y Abel. Entonces mire lo que dice este hombre. El religioso, el criminal, después que tiene el encuentro con Jesús. Mire lo que dice. Romanos 5:12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. ¿Entiende? Ese fue el problema del hombre. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Ese relajito que le tiene a usted de que usted nace siendo hijo de Dios, olvídese de eso. Olvídese de eso. Y dice, porque todos pecaron. Y dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea, cuando Dios escoge el pueblo de Israel, Él llama a Moisés y le da la ley. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que la naturaleza que el hombre se encuentra no tiene nada que ver con Dios y Dios le pone las reglas de juego. Para cuando ellos cometan ese tipo de cosas que le brota intrínsecamente de su naturaleza, para que ellos sepan que ese no es del Espíritu de Dios. ¿Entiende? Y dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato. O sea, desde Adán hasta la muerte, el pecado reinó
e incluso en los que no habían cometido el pecado, porque usted y yo heredamos el pecado aunque no hayamos pecado. ¿Entiende? Usted y yo nacemos en pecado. Y dice, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Adán era figura de que por medio de Adán entró el pecado. Entonces, por medio de el segundo Adán, era que iba a entrar la vida, el perdón del pecado por medio de Jesucristo. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. O sea, el pecado de Adán no se puede comparar con la gracia de Dios, porque Adán fue un hombre común y corriente, pero él era el mismo Dios que venía a entregarse para ser sacrificado para que usted y yo podamos tener derecho a la salvación. Y dice, pues si por la transgresión de un solo murieron todos, escuche bien, que siempre he dicho que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios, por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más por el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. O sea, aquí Dios, el apóstol Pablo está diciendo, no se apuren, porque como por un solo hombre llegó la desgracia a los seres humanos, entonces ahora viene la gracia que abarca por un solo hombre. Todos los hombres van a ser salvos, si quieren, porque no es obligado. Ahora, para usted ser salvo tiene que querer esto que le estamos hablando. Dice, tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Oiga, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Entonces, escuche bien. Pero el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. O sea, el hombre, la humanidad entera se contaminó con un solo pecado, pero con la muerte de un solo hombre, entonces se va a justificar, se va a declarar inocente la humanidad, la raza humana completamente que está en pecado. Y dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia, oiga, los que reciben, se lo voy a repetir, pues si por la transgresión de un solo hombre, en otra palabra, por la desobediencia de Adán, reinó la muerte. Acuérdense que estamos hablando de la muerte espiritual, porque ellos siguieron vivos y usted y yo somos descendientes de ellos. Entonces dice, pues si por la transgresión de un solo hombre, o sea, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el regalo de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Yo se lo voy a repetir a usted esto, para que usted se lo come y lo saboree y lo digiera y se lo chupe. Oiga bien, pues si por la desobediencia de un solo hombre reinó la muerte, el pecado de Adán, ¿verdad que sí? Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida, o sea, en vida, reinó la muerte por el pecado de Adán, entonces reinarán en vida por medio de un solo hombre. O sea, ya aquí no se está hablando de que son muertos. Por medio de Adán reinó la muerte, pero para usted vivir, para que reine la vida en usted y en mí, entonces tiene que ser por medio de ese hombre, Jesucristo el Señor. Y dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, o sea, así como por Adán todo el mundo cayó en el anzuelo, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. O sea, por medio de Adán todos fuimos contaminados, pero por medio del sacrificio de Jesús, entonces se produjo la justificación. La justificación es la declaración de inocencia. Que ya cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, usted y yo tenemos la sangre de Cristo como evidencia de que ya eso está pago. ¿Entiende? Y dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, fueron muchos constituidos pecadores,
también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Por medio de Adán, toditos fuimos pecadores, pero por medio por la justicia y la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario, por él entonces vamos a ser declarados justos. Y dice, en lo que atañe, o sea, en lo que concierne, en lo que tiene que ver con la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, por medio de la ley que Dios puso fue que el hombre reconoció que era pecado. Dios le dio los mandamientos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae la justificación. O sea, por el medio de Adán, aquí él está repitiendo, así usted sabe. Y dice, nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Entiende? Que no es que usted y yo nacemos, es por medio del sacrificio. Entonces, sigue capítulo 6. Estoy leyendo acuérdense que esto es una carta que el Señor, que Dios inspira al apóstol para que se le envíe a los judíos que están en Roma. Entonces aquí estamos hablando del capítulo 5. Entonces ya aquí va en el capítulo 6. Él sigue escribiéndole y dice, ¿en qué concluiremos? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? Son de pregunta. De ninguna manera. Nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Escuche bien, los que hemos muerto, porque hay que morir al pecado, porque usted y yo nacemos con ese pecado vivo. Usted y yo nacemos que lo que queremos hacer es el mal, que lo que usted y yo queremos hacer es el pecado. Entonces, cuando usted y yo nos morimos a ese pecado, entonces es que resucitamos y comenzamos a vivir la nueva vida por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí es que usted y yo resucitamos. Hay una diferencia muy grande entre usted existir en este mundo y vivir. El hombre con la naturaleza caída que el que practique el pecado, para hacerle más claro, solamente existe, no vive. Y dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, el hombre viejo que Dios lo tumbó de caballo, que se bautizó, dice, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Cuando usted se sumerge en el agua de pies a cabeza, usted está participando en su muerte. Usted está sepultando la naturaleza pecaminosa. Y cuando usted sale de ahí, por eso fue que Jesucristo se bautizó a los 30 años. ¿Entiende? El bautismo quiere decir sumersión en agua. No hay mojadito que le hacen lo mentiroso. ¿Entiende? Ese mojadito de 3 goteras. Fíjense de eso. Y eso de que agua bendita, eso es todo mentira. Eso es todo mentira. Entonces dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Para nosotros llevar a la cruz la naturaleza pecaminosa y declarar que ya Jesucristo vive en nosotros. Y dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, por el bautismo, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Entiende? Llevemos una vida nueva. No es que usted va a vivir una vida haciendo lo que usted le da la gana todas las veces y usted sigue siendo hijo de Dios. No es que sigue porque usted nunca ha sido hijo de Dios. Es que usted tiene que convertirse al Evangelio para comenzar a vivir una vida como hijo de Dios. Entonces dice, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. O sea, si nos bautizamos por convencido, porque estamos convencidos de que necesitamos el arrepentimiento, entonces sepultamos esta carne viva, esta carne pecadora, esta carne que persigue a Dios, que es enemiga de Dios. Entonces cuando salgamos de ahí, entonces resucitamos. Se lo voy a repetir. Dice,
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Entiende? Una vida nueva. Por eso que usted ve el cambio de aquellos que dicen, él se convirtió. O sea, él es de lo convertido. Como dice el Padre Luis Toro, que nos llama de que los hermanos separados. A mí nunca se me olvida el Padre Luis Toro, porque yo estoy loco por sentarme con él a que analicemos la Biblia para enseñarle todas las mentiras que él enseña. Y dice, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Escuche bien esto, se lo voy a repetir. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esclavo del pecado. ¿Usted sabe por qué usted hace eso? Eso que usted hace, que es prohibido, que usted sabe que usted no lo puede dejar, que usted ha jurado tantas veces, e incluso los vicios, el cigarrillo, el ron, las mujeres y todas esas cosas, el juego de azar y todas esas cosas. ¿Usted sabe por qué usted no puede dejar eso? Porque hay una maldición dentro de su espíritu que tiene que romperse por medio de la sangre de Cristo. Eso que usted ha jurado más de 1000 veces que no lo vuelve a hacer. ¿Sabe por qué? Porque es que usted no sabe lo que se está moviendo. Hay un contrato firmado. Hay un contrato firmado que usted tiene que romperlo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces usted hace un contrato con Dios y rompe ese contrato que han hecho sus antepasados, que usted está incluido. Eso lo vamos a ver más lejos. Eso lo vamos a ver. Tengo un programita bien hecho para convencerlo a usted con la palabra de que usted no es hijo de Dios hasta que no lleva a cabo el proceso. Ya termino. Se me cogió el tiempo. Dice, porque el que muere queda liberado del pecado. El que muere, o sea, pero estamos hablando de la muerte que estamos hablando aquí. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. O sea, el que sepulta su vieja naturaleza, pues ya no sigue pecando. O sea, no sigue practicando el pecado, porque vamos a seguir siendo pecadores, pero no practicando el pecado deliberadamente. Y dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Ya no hay más oportunidad. El sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre, y ya ese es el único, y ya Jesucristo no viene como una ovejita mansa. Jesucristo no viene para tener que salir corriendo de los lugares y evitando las cosas. Jesucristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. E incluso cuando Él ponga los pies sobre el monte de los olivos, ese monte va a tener que reconocer de la misma manera que la sangre de Jesucristo, cuando fue derramada, cuando cayó en la tierra se tembló, se rebatió, se batió como un chocolate. Así mismo se va a partir en dos el monte de los olivos cuando Jesucristo venga en su reinado. Rey de reyes y Señor de señores. Ese monte va a tener que partirse en dos, porque Jesucristo no viene ya para que se lo coman. Jesucristo no viene para que se lo coman, no. Jesucristo viene a buscar los que lo están esperando y los que quieran reinar con él. Y ya termino. Dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. O sea, ya no hay más esperanza. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, ya ustedes no sigan practicando el pecado y entonces ahora comiencen a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ya lo voy a dejar hasta aquí para seguir mañana. Recuérdese que le estamos hablando
de la caída del hombre. Y le pusimos como título también al lado, como subtítulo, a Caín y Abel, para dejarle la evidencia de las dos naturalezas, de los dos espíritus que entraron, que existen en el ser humano. Así es que lo voy a dejar. Dios le bendiga, Dios le guarde, y no se olvide de suscribirse al canal Millones para Cristo, para que usted siga aprendiendo la vida con sencillez pero con claridad. Así es que Shalom, Dios le bendiga.